Acá estamos de nuevo. A ver si podemos continuar. Díganos, vayan diciéndonos la gente que se va conectando, si escuchan bien o no, si se escucha cortado o no. Si se escucha bien. Hay un montón de preguntas, había un montón de preguntas. Si las pueden volver a hacer, sería genial. Se pierden, me parece, todas las preguntas. Había un montonazo. A ver. ¿Quedan o no quedan? ¿Las estoy buscando? No, no quedaron las preguntas. Si las pueden hacer de nuevo. Ahí lo estoy buscando, Juan Pablo. Me parece que tiene tal vez problemilla de conexión él. Porque lo estoy intentando agregar y tampoco lo encuentro para agregarlo, así que tal vez no tiene él conexión. Qué lástima. Porque nos recorta el clima esto. Veníamos a full. La verdad que aprovechen a preguntar porque tenerlo a Juan acá. Una oportunidad tremenda. A ver. Juan Pablo Francolini. Bueno, directamente no lo registro. No lo puedo encontrar en... Ahí está. Ahí está Juan. Conectado. Esperando. A ver, ahora. ¡Sí! Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Buenísimo, sí. A veces también la hora pico, ¿viste? Con las redes. Claro, Y aparte no se banca que hablemos de todo esto. claro, no, acá estamos generando algún tipo de interferencia, Juan. Obvio. Obvio, nos están ahí monitoreando. Pero continuamos, vamos. Hagan los que hicieron las preguntas, hagan de nuevo las preguntas porque no quedaron acá. Y las vamos viendo, ¿ok? ¿En qué habíamos quedado, Juan? Que estaba buenísimo lo que estabas explicando. No, ahí estamos hablando de, no sé, de las ondas electromagnéticas, del éter, de la sustancia primera. Eh, Ojo, porque esto a veces hay que organizar bien las ideas, ¿no? Para que no se haga todo Ujú, un bolonqui. ujú. Este, pero sí, digamos, ahí vi que alguien preguntaba qué dice la ciencia con respecto a la calla, ¿no? Y hay científicos que están, digamos, la posición oficial es que no existe, están ahí, pero hay todo un Claro. grupo de científicos que sí, que piensan que existe por los experimentos que observan y otros no, están divididos, ¿viste? Hay una Sí, división. propia de lo que está sucediendo. Y aparte, esta otra pregunta me acordé, la última que hicieron. Si las ondas electromagnéticas provienen del centro de la Tierra. Las ondas electromagnéticas provienen de todos lados, porque, digamos, una onda electromagnética es el éter que se comienza a mover y el planeta Tierra genera ondas electromagnéticas. La luz es una onda electromagnética, el calor es una onda electromagnética.
En el fondo todos los fenómenos terminan siendo radiaciones electromagnéticas en su naturaleza más íntima, digamos. Así que, claro, sí, la Tierra genera ondas electromagnéticas y también recibe ondas electromagnéticas. Por eso se arman estas membranas, estos tejidos, que están hechos de las intersecciones de distintas frecuencias. Eso hace a las mallas y construye, ¿no? Eso va construyendo. Sí, que hablabas vos también en el taller acerca de la rejilla electromagnética del planeta. Claro, claro. Eso, digamos, en radiestesia lo ves como líneas de Hartmann, líneas de Curry. Las líneas de Hartmann, líneas de Curry, conocidas en radiestesia, son eso, son el encuentro de las radiaciones que genera la Tierra por su actividad de metales líquidos. Esa actividad genera todo un campo electromagnético. Por eso sabemos que la Tierra no es plana, porque en la Tierra plana no podríamos explicar el campo electromagnético de la Tierra. Sería imposible dentro de una Tierra plana explicar por qué tenemos un campo electromagnético. Porque la única respuesta para tener ese tipo de campo electromagnético está relacionada a una actividad en nuestro núcleo y esférica, por la naturaleza de cómo el campo es, ¿no? Es un domo que está curvado. Entonces, esa forma toroidal que tiene, la única manera de expresarla, si la Tierra fuese plana, no generaría un campo de esa naturaleza. Así que en el encuentro de las radiaciones que vienen de afuera y de adentro, se tejen las líneas de Hartmann y de Curry. Lo que pasa es que hace 100 años la ciencia no creía que el planeta emitía radiaciones, ahora se sabe que sí. Por eso hay lugares en donde hay radiaciones, que hay un montón de especuladores que piensan, no sé, Harappa, la cultura Harappa en India, donde está Mohenjo-Daro, que es una de las culturas más antiguas para el oficialismo, tiene radioactividad. Entonces, bueno, ya hay todo un grupo de gente que dice que ahí hubo una guerra atómica, que en el pasado había armas atómicas, y que los extraterrestres, y que todo un grupo de cosas de fantasía, cuando en realidad las radiaciones del planeta eran conocidas por los pueblos antiguos y se sabía que había radiaciones y había radioactividad. Hay radioactividad natural, gente, en el planeta. De hecho, los pueblos andinos de Sudamérica hace miles de años utilizaron esas radiaciones para hacer variaciones genéticas en el maíz y en la papa, porque la papa no era comestible. Hubo que neutralizarle parte de su almidón y algunas cosas que tenía, elementos que eran nocivos. Y también hicieron variaciones genéticas de muchas variedades de maíces y de papas y de papines que están relacionadas al lugar donde estaban haciendo lo que tenía radiaciones, ¿no? Así que es bastante profundo el tema de las radiaciones y es muy complejo para hablarlo en 15 minutos también, ¿no? Claro. Habían hecho otra pregunta también, si tenía que ver con la telepatía, esto de las ondas que quedan en lo que sería, lo que le llamamos resonancia Schumann, si tiene que ver con eso. Y sí, porque eso también tiene que ver con entrar en la fase de acople, digamos, de nuestras mentes con esas frecuencias. Si son medio de conducción de un montón de ondas, las ondas, digamos, psíquicas, de la actividad cerebral, también deben encontrar un enlace y deben encontrar un medio de locomoción para transmitirse y expandirse. No deben ser varias cosas. No creo que solo sea la resonancia Schumann. Pero vos pensá que todo el tiempo nosotros también hacemos radiaciones. Digamos, no solo el planeta tiene radiaciones, no solo la estrella o el sol tiene radiaciones, no solo el centro de la galaxia, sino que nosotros emitimos radiaciones. Y las radiaciones que emitimos nosotros son tan altas y tan penetrantes como las de las estrellas, son el mismo tipo de radiación. Porque vos fíjate esta peculiaridad, porque las radiaciones, digamos, por ejemplo, los rayos gamma, o los neutrinos, pero pongamos el ejemplo de los rayos gamma. Los rayos gamma son longitudes de frecuencia muy cortas con frecuencias muy, muy altas. O sea, en un segundo vibra miles de millones de veces un rayo gamma. O sea, trillones de trillones. No lo podemos ni siquiera imaginar.
En un segundo, 1.000.000.000, miles de millones, no sé cuántos son. Es impresionante la velocidad a la que vibra un rayo gamma. La condición de semejante frecuencia vibratoria es porque la longitud es muy corta. Entonces, imagínate la actividad de un ADN que es microscópico. La frecuencia de onda es muy corta, muy corta. Por lo tanto, irradia frecuencias altísimas. O sea, tu cuerpo en este momento está irradiando frecuencias súper altas. Por eso puedes hacer Reiki, por eso pasan un montón de cosas con nuestra propia energía, que simplemente le pones la mano a alguien y lo curás. Eso es porque las radiaciones que salen de nuestro cuerpo son de vida, son las mismas de las radiaciones gamma. Son muy altas las radiaciones que tenemos. Y vos pensás que un rayo, cualquier ondulación del éter de naturaleza electromagnética, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz. O sea que la actividad de las radiaciones orgánicas son de alta frecuencia, son iguales que las de una estrella y tienen un alcance y una expansión enorme, enorme. Son temas profundos. Total. Sí. Me vino así uno de los gráficos que está en el taller, en tu taller de, no me acuerdo cuál era, si creo que lo pusiste en los dos, en el de simática, en el de magia, en donde está la imagen de nuestra glándula pineal alineada al sol central, ¿no? ¿Al Sion o no? Al centro de la galaxia. Dentro de la galaxia. Que este era el saber que tenían nuestros ancestros, ¿no? De cómo estaban conectados y enlazados a eso y cómo nos afectaba. Que hay un momento que vos explicás cómo ellos también con las pirámides, bueno, con las construcciones, bajaban estos rayos, cuando bajaban se amplificaban y dentro de la pirámide, por ejemplo, se ponían a meditar. ¿Qué pasa ahí? la expansión que sucede, ¿no? Sí, es una tecnología sutil, pero muy poderosa de utilizar, saber, manipular las energías que están dadas. Digamos, la diferencia entre nuestros ancestros y nosotros es que nosotros modificamos la energía. Creamos voltajes altísimos, introducimos frecuencias que no estaban antes, o sea, básicamente generamos un desorden. Pero nuestros ancestros no hacían eso, nuestros ancestros utilizaban lo que les era dado, lo que es la energía natural, y sabían cómo hacer un vehículo de esto, conducirlas, almacenarlas, descargarlas, utilizarlas para curar, o simplemente neutralizarlos cuando volvían patógenas las influencias, neutralizarlas. Entonces no generaban un reactor nuclear, no agregaban una energía, ¿entendés? Esa es la diferencia de nuestros ancestros. Sería manipularla, pero sin alterarla, o sea, como orientarla, encauzarla, pero sin alterar, fluyendo con, digamos, ¿no? Claro, exacto. Acá entonces, ¿nuestra frecuencia ya de por sí es alta? ¿Cómo? Soy Salsa pregunta. Entonces, ¿nuestra frecuencia ya de por sí es alta? Altísima. Pero no la frecuencia de la actividad cerebral, ¿eh? De que las radiaciones son altas, pero en la frecuencia que emite el ADN es alta, no la frecuencia cerebral, eso es otra cosa. La frecuencia, las radiaciones que emite el cuerpo es altísima. No, pero no es la actividad cerebral, ¿eh? Es la frecuencia vibratoria de las radiaciones que emanan de nuestros ADNs. Bien, y después había otra pregunta, me parece que tiene que ver con lo que contabas, una pregunta que hizo Karina, acerca de esto de que los movimientos o los estados, no sé qué palabra poner, Juan, explícalo vos. ¿De qué?
No te entendí, no te escuché Se porque está, co- te entró de se nuevo. está cortando un poquito. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Preguntaban sobre esta coincidencia entre las radiaciones del Sol y los fenómenos históricos. Sí, eso lo descubrió un científico que se llama Chizhevsky, fue el primero en poner en palabras, le costó 20 años de Ujú. cárcel, porque Chizhevsky cuando empezó a utilizar la historiografía, que es ver los registros históricos y ver los registros de entrada de plasma al planeta, y ver si habían Ujú. relaciones con las revoluciones, cuál era la relación entre los fenómenos solares y las actividades humanas, y encontró que cada vez que se movía algún parámetro, algo en la sociedad sucedía, y propuso la teoría de que estábamos influenciados por las manchas solares y por el sol directamente en la cultura y en la actividad humana. Eso él lo dijo dentro de un contexto político comunista donde estaba Stalin, que lo mandó al Gulag preso 20 años, porque las revoluciones eran generadas por el proletariado, las revoluciones tenían que ver con algo que nacía propio, y él demostró de que había una influencia solar inclusive, de que estábamos condicionados un poco o estimulados por los rayos cósmicos en nuestras actividades humanas. Y eso iba en contra del comunismo y lo metieron preso al tipo. Tremendo. Haciendo un paralelismo con ahora. Acá Juan dice, por la cuestión de las frecuencias y las ondas electromagnéticas, ¿se puede explicar el poder curativo de los cristales o eso no está demostrado? No, sí, por supuesto. Vos imaginate que toda la tecnología que estamos utilizando en este momento está hecha de cristales, de cuarzo, de silicio. Toda la tecnología que utilizamos, por supuesto, el cuarzo tiene efecto piezoeléctrico. Es la base de la electrónica. No solo está demostrado, está súper puesto en práctica, porque sin cuarzo no habría tecnología. Y son cosas que la naturaleza hace espontáneamente, como este efecto piezoeléctrico que tiene que ver con las variaciones de voltaje o de campo magnético, ¿no? Que generan espontáneamente flujos de electricidad, eso hace el cuarzo. El cuarzo, por comprimirse sobre sus propias moléculas, genera electricidad espontáneamente. Así que, por supuesto, son fundamentales. La cosa es saber bien qué hace cada uno y cómo se comporta cada uno, ¿no? Ujú. Si alguien quiere hacer más preguntas, pues son muchos saludos saludos, gracias, etcétera. Y me recuerda todo esto al momento también en donde hablábamos en el taller sobre, para que estoy leyendo, me parece que hay otra más que se me pasó. Se me pasan porque son muchos comentarios y se me pasan. A ver. Nuestra frecuencia ya de por sí es alta, esa ya la leímos, ¿no? Sí, Ujú. Bien. No, estamos al día. Bueno, hay un momento en donde hay un gráfico que vos explicás que cómo nos afecta cerebralmente, a nuestras ondas cerebrales, la frecuencia Schumann. Y hay un momento que cuando la empezamos a sentir, está descrita como, creo que decía, con hiperactividad o hiperconcentración psíquica era. vos decís cuando las influencias de los rayos y la resonancia, el enlace, que genera por ahí más Sí, concentración. Sí, ahí, ya te sí, digo, hay una... ¿En ese sentido era la pregunta? sí, sí. Como si fuese cuál es la cualidad con la que inviste, digamos, sería hiperconcentración, creo que era la palabra, es como que estamos en como una especie de alerta psíquica, ¿cómo sería? Sí, vos pensás que cada uno también va a responder en su modo, ¿no? En su De modo, acuerdo, olvídate. ¿Y dónde está parado? Porque no afectan los rayos, porque todo va a depender del piso donde estás. Porque el piso, el suelo donde vos estás va a determinar los materiales del piso y eso va a conducir o va a aislar. Entonces,
no es lo mismo estar acá que estar en Francia o en Alemania o en Canadá, parado en determinado lugar, porque cada lugar va a tener una respuesta distinta y va a tener una influencia en la biología distinta. Entonces, por ahí en un lugar alguien se siente muy alterado y le duele la cabeza, y en otro lado la persona está en una meditación profunda. Todo es como cada uno está calibrado. No hay una manera que se pueda generalizar. Por supuesto que hay algo, digamos, por ahí más objetivo o más grupal, pero digamos las respuestas con los síntomas que cada uno tenga van a ser muy del lugar, del grupo, hay cosas generales, Y la pero bueno, frecuencia de su... ¿O no? claro, sí, sí, por supuesto, porque cada uno va a estar afinado, ¿no? Claro. Me encanta cuando también te empezamos a hacer este tipo de preguntas y vos nos decís, yo no acompaño ningún proceso, a mí no me pregunten cómo le pega a cada uno, lo mío, mi misión es otra. Me encanta esa, como no, ahí el foco. Mi misión es, les traigo acá la info, hagan lo que puedan, organícenla, me encanta. Muy bueno. O sea que de acá nos vamos todos a investigar, que es lo copado. Si eso pasa, aleluya. Pero sí, la idea es compartir toda esta información sintética, integrada, y que cada uno se siente inspirado y que Ujú. investigue, y que nunca dejemos de ser niñas ni niños, que siempre, o sea, si te acostumbraste a la realidad y la ves normal dentro de una norma, estás en el horno. Entonces, Sonamos. seguir sorprendido y feliz simplemente con estar en el mundo percibiendo una flor, un rayo de luz o el agua, donde queda eso, ¿no? Porque dentro de una ciudad ya casi no queda, pero digamos, y generar este tipo de estímulo y de ganas de seguir disfrutando de la vida y de encontrar soluciones a los problemas también, tiene que ver por ese Ujú. lado, la ciencia, ¿no? De la felicidad, que podamos ser felices, ¿viste? Cada uno en su modo. No se necesita tanta complejidad, la complejidad la tenemos por el enredo en el que estamos. Entonces necesitamos un Ujú. volumen de información para desenredarnos, porque al fin y al cabo la experiencia de unificación, la experiencia oceánica, el amor, son cosas muy simples, no necesitan una ecuación de física cuántica. Pero nos enredamos tanto que necesitamos ahora alguna información que nos ordene. Entonces, en este sentido, me gusta traer todo esto, y mi misión tiene que ver con eso, ¿no? O sea, mi propia realización personal, y mi propio desarrollo, mi autodesarrollo, llevó un montón de determinada información que se transforma en mi misión social. Entonces yo encuentro en el placer de ser yo mismo cómo servir a los demás y cómo trabajar, tener una misión social, como trabajo y como cosa compartida. Entonces, bueno, para mí en ese punto esa es mi misión y lo que a mí me gusta, ¿no? Cada uno lo tome, que haga lo que quiera, y después están los que acompañan los procesos, los que están ahí, los que tienen herramientas para ese proceso. Bueno, yo no hago ninguna de esas dos cosas, ni doy las herramientas ni acompaño los procesos. La herramienta que doy es esta de la que estamos hablando. Por eso siempre hablo en esos términos, porque hay mucho sufrimiento, hay mucha gente en malas condiciones, entonces automáticamente te escuchan hablando así, te escriben por inbox porque su hijo tiene una enfermedad, desesperado. Entonces yo siempre Sí, aclaro de que yo no tengo nada que ver con ese tipo de cosas, digamos. Por eso digo, la responsabilidad del comunicador social, porque no sabés quién está del otro lado. Si vos generás sí. el otro te puede admirar o sentir que vos sos alguien especial y después te siguen a vos. Entonces ahí hay un error del ego, Ujú. ¿entendés? Porque yo no quiero que me sigan a mí, yo quiero que tomen esta información y hagamos algo con toda esta información, pero no se trata de que me sigan a mí. Entonces, bueno, siempre hago estas aclaraciones para no estimular la fantasía desmedida de la gente, porque enseguida piensan que sos un maestro espiritual, un gurú, un ascendido, un iluminado. Entonces a mí me gusta correrme de ese lado con elegancia y con amabilidad, me corro de ese lado para decirte, che, no, o sea, no te confundas, somos iguales, yo traigo esto. Vos Oh,
Recopado. Sí, la verdad, el mensaje súper llega, Juan. A mí por lo menos me encantó. Yo, como empezamos de nuevo, en otro vivo, no sé cómo estamos con la hora y no me quiero abusar de tu tiempo. Es un montón. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta más o había una pregunta sobre, recuerdo, que quedó pendiente del otro vivo que arrancamos. Cuando arrancamos quedaron todas las preguntas del otro lado. Pero había una sobre el plasma, sobre las auroras boreales. Si eran de lo que vos estabas hablando, porque estábamos hablando de plasma que entra a la Tierra. Bueno, si querés contar un poquito de eso, Sí, que sí, sí, es eso. Las auroras boreales y australes es la entrada de electricidad que se filtra por el polo norte y el polo sur, al quedar orbitando dentro del campo magnético de la Tierra, haciendo la ionosfera, la atmósfera de iones de electricidad, que es lo que queda atrapado en el campo magnético, se mete por los polos. Entonces, cuando entra la electricidad por los polos, toca el gas, y la definición de plasma es un gas con electricidad. Vos a un gas le pones una corriente eléctrica, resplandece y se transforma en otra sustancia que es plasma. O sea, plasma es gas ionizado, gas con una corriente eléctrica. Entonces, cuando la electricidad entra por los polos, toca los gases de la atmósfera y se empiezan a poner fosforescentes, se transforman en plasma. Eso serían las auroras boreales y australes. Eso lo descubrió Christian Birkeland, se llama, el científico que descubrió el fenómeno, pues no lo entendían muy bien por qué había luces de colores, ¿no? claro. Acá, ¿me leíste, por favor? Dice Levit Mario. Se ve que se nos pasó su pregunta. Vuelvo. Levit Mario dice, acá está. ¿Quién influencia a quién? ¿Uno al medio ambiente o el medio ambiente a uno? Me parece que se sumó un poco tarde, o sea, después de que ya lo habías explicado, porque bueno, si el cosmos y la Tierra, nosotros somos puente ahí. Es un campo de interacciones. Es un campo de interacción. Vos podés influenciar el medio ambiente te influencia a vos, todo es recíproco, y bueno, y ahí encuentran todas las reglas y las matemáticas y las leyes de inversamente proporcional, directamente proporcional, cuadrado de la distancia, entran todas las leyes de la matemática que explican todo este lío, porque es una complejidad enorme, digamos. Esas son todas las leyes del electromagnetismo, digamos. Sí. O sea, vos necesitas tanta fuerza para influenciar, si recibís tanta fuerza te ves influenciado y sometido, entonces hay como todo un juego bastante complejo de fuerzas. Sí. Hola, quiero preguntar a Juan, ¿cómo es el tema de que el cuerpo trae una carga eléctrica? Ya que tocamos el tema. Que el cuerpo trae una carga eléctrica, dice Juan Cuac. ¿Cómo es la pregunta? No entendí, perdón. Quiero preguntar a Juan, ¿cómo es el tema de que el cuerpo trae una carga eléctrica? Digamos, el cuerpo tiene una carga eléctrica por su actividad, por la propia actividad orgánica, está basada en impulsos electromagnéticos. De fondo, viste, va a haber siempre impulsos electromagnéticos. Vos digamos, lo que dice lo que hizo Faraday y tiene que ver con las leyes de Maxwell, digamos, en términos generales, es que vos, por ejemplo, si vos tenés una bobina de cobre, ¿no? Y yo le acerco un campo magnético a la bobina de cobre, obtengo un flujo de electricidad por inducción. O sea, lo único que tengo que agarrar es un cobre, hacerle un rulo, le acerco un imán y se genera una... Pero ¿qué pasa? La electricidad se genera por un movimiento del campo magnético. O sea, si yo acerco el campo magnético y lo dejo quieto, no genera un flujo de electricidad. Ahora, si yo hago esto, genera un campo eléctrico. O sea, tiene que haber variación del campo magnético para que haya un flujo eléctrico. Entonces vos cada vez que haces ejercicio, estás generando un montón de electricidad, un montón, porque es la misma idea. Entonces toda la actividad que conlleva un movimiento genera actividad eléctrica y magnética, después se van relacionando entre ellas. Entonces la vida de fondo es electromagnetismo.
lo que vos ves como vida tiene una apoyatura en un fenómeno electromagnético invisible y mucho más sutil, cuántico, si quieren, se podría decir. Y después la actividad misma de la vida genera un montón de campos eléctricos. Pensar ya genera actividad eléctrica. Entonces, es lo que, bueno, por ahí Lakhovsky utiliza un término que es muy, muy hermoso, que es universión. La universión es el éter, es la sumatoria donde todos los campos de acción están sucediendo, es el éter, están ahí, están en esa sustancia primera, pero vos estás sumergido en una multiplicidad y vos generás a la vez. Hay una complejidad en eso, ¿viste? De interacciones. Mucha actividad voltaica, el cuerpo tiene todo tipo de actividades. Por eso hay una medicina eléctrica que funciona muy bien también, ¿no? Tema para otro vivo. Espectacular, qué lindo. Acá Fugaceta dice, qué loco que los fenómenos cuánticos varían según el espectador. Y claro, sí, por supuesto. Es que todo va a variar de acuerdo al espectador, porque la ciencia se olvidó de que había una subjetividad que estaba viendo las cosas. Entonces, se habló tanto de objetividad y de ciencia que se olvidaron que todo está tamizado a través de la experiencia humana. Entonces, siempre que vos observes vas a modificar el experimento, porque tu conciencia forma parte del campo del experimento. Vos no podés separar a tu conciencia del campo del experimento. Es una de las variables del experimento. Entonces depende si vos lo ves o no lo ves, qué pasa con ese experimento, porque vos participás, porque nuestra psique, nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra mente está directamente enlazada a la física. No es que tu cuerpo está por acá y la física cuántica está por allá. Hay un punto de contacto. Entonces, bueno, en ese punto de contacto, ya les digo, todo se recíprocamente se influye. Obviamente que por suerte apareció la física cuántica y trajo la psicología de nuevo al campo, de decir, che, no se olviden que hay alguien que está mirando, sos vos que estás hablando del experimento, flaco, o sea, no te puedes quitar. Coincide el experimentador con el experimentado, a ver, aparte todo filtrado por vos, ¿entendés? No existe la objetividad, no hay manera, no, la única realidad es la conciencia, lo único que nosotros podemos afirmar 100% convencidos es que nosotros los que estamos en esta reunión estamos conscientes y somos una conciencia. Después todo lo demás es pura especulación y pura retórica de la elocuencia al hablar. No hay otra, porque al fin y al cabo te vas a morir, vos siempre vas a estar vos con vos. O sea, aunque todo está relacionado y hay una trama, la única verdad en todo esto son las conciencias de cada uno de nosotros. Qué lindo, Juan. Gracias. Gracias por compartirte con nosotros. Muchas gracias, en serio. Y sigan las preguntas. ¡Oh, la última! ¡Oh, la última! Dale que, sí, dale. Yo quiero ir volando. Volando. ¿Puede ser que estos temas van lentos en su estudio y desarrollo? Sí, ya lo dijiste en realidad. Ya contestaste antes esto. Y depende que mires, dónde vos hagas foco. ¿Entendés? Si vos vas y estudias a los físicos de plasma, están en otro planeta súper avanzado y ya todos estos problemas los resolvieron. Si vos estudias, depende el paradigma que elijas investigar. Por supuesto que hay todo un grupo de pensadores de vanguardia, qué sé yo, Nassim Haramein ya unificó las 4 grandes ecuaciones que Einstein no pudo unificar, ya están unificadas en una sola ecuación. Hay una unificación de una ecuación de campo unificada ya dando vueltas. También depende del modelo por el que expliques el universo. Digamos, los que estamos en física de plasma entendemos los procesos del universo de otra manera. En un universo de plasma no existen los agujeros negros, no existe la antimateria, no existe el Big Bang, la fuerza de gravedad no es importante, porque el plasma explica las cosas con otro modelo. Entonces también depende, digamos, lo que va lento, sí, es el oficialismo académico de la ciencia que está al servicio de los bancos y los estados. Eso va lentísimo, eso queda tiempo. Eso, si te metes ahí, te embarraste, te quedaste ahí bloqueado. El loop te chupa. Gracias, Juan Miles. Andate, liberamos. Gracias. ¡Mua! Besos. ¡Mua! Gracias a todos. Prox. ¡Mua!